Quiero saludar a don Henry Vanegas, él es el presidente de FENALCE. El tema tiene que ver con un supuesto fraude en las importaciones de maíz amarillo que llegan desde los Estados Unidos. Don Henry, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, Julio, un saludo para todos sus oyentes. Gracias. Ayer hablamos con el presidente de Los Pollitos, con el presidente de FENAVI, y él sostiene que esto es carreta, que esto es un montaje, esta denuncia no existe. Y esto fue lo que nos dijo concretamente cuando le preguntamos ¿a quién le podría interesar esta falsa denuncia? Don Andrés, ¿quién y con qué intención entonces se inventa esta historia? Pues hay dos autores, digamos, centrales. Primero el gremio cerealero, FENALCE, cabeza de su presidente, y el asesor que curiosamente, Julio, es el mismo que en su momento negoció el maíz amarillo con los Estados Unidos, que es Andrés Espinosa, un columnista de Portafolio. Él es quien está detrás de esta historia. Digamos que históricamente ha habido, por supuesto, una, digamos, antipatía hacia el gremio avícola y hacia los gremios que traen o que necesitan del maíz amarillo importado para poder producir alimento balanceado. Don Henry, ¿qué responde usted ante esta grave acusación? Esta situación surgió de la DIAN en Santa Marta en los primeros días de junio, cuando la DIAN ofició al Ministerio de Agricultura que le clarificara qué tipo de maíz era el que se había negociado en el TLC. Y cuando uno mira el TLC, uno encuentra que la posición arancelaria que se negoció fue la 10.059011, que corresponde a maíz amarillo duro. Y cuando uno mira lo que Estados Unidos le está exportando a Colombia en maíz, encuentra que es 10.059020, una posición arancelaria distinta porque corresponde a maíz amarillo dentado. Los norteamericanos, que son más maiceros que nosotros, saben qué es maíz duro, que es el maíz Flynn, y qué es el maíz dentado, que es el maíz Dent, y saben cuál es el maíz harinoso, que es el maíz Flowry. O sea, nos están trayendo por la posición arancelaria que se negoció en el TLC, en la 10.059011, un maíz que no corresponde, y por lo tanto, de acuerdo al arancel que rige para Colombia, el Nandina, los demás maíces, los que no estén dentro de esa clasificación arancelaria, deben ir al 10.059090, excepto para la siembra. Eso lo dice el decreto del Ministerio de Comercio 4589 del 2006. O sea que cualquier inspector de aduana que mire que viene un manifiesto de un cargamento de maíz con una posición arancelaria que no corresponde a la posición arancelaria que negoció Colombia en el TLC, yo no me explico ni ahí cómo explicarle al país cómo hacen para darle el beneficio del descuento arancelario del cero arancel a una partida arancelaria que no fue la negociada. Señor Henry, pero cuando usted recibe la asesoría del señor Espinosa y se da cuenta que es con críticas al TLC, ¿nunca se preguntó por qué el mismo personaje que hoy lo critica fue el que en su momento lo impulsó? Porque fue un error del equipo negociador norteamericano que al querer entrar a este mercado con su producto, debió haber pedido el desdoblamiento arancelario y que se hiciera la correlativa entre la nomenclatura arancelaria de los Estados Unidos y la nomenclatura arancelaria de Colombia, y se debió homologar o armonizar a 8 dígitos, por lo tanto ahí hay un error técnico que se descubre a estas alturas, pero donde la DIAN todavía tiene injerencia porque la DIAN puede revisar lo que se ha traído en los últimos 5 años. Yo no estoy pidiendo que se revise toda la historia porque Colombia era autosuficiente hasta la apertura económica del 91. Yo no estoy pidiendo que si la tradición hemos traído de tal o cual maíz, yo estoy pidiendo que se revise y el gremio FENALCE está pidiendo ante la DIAN que tome una posición y que cuál es el criterio de revisar de qué fue lo que se negoció en el TLC y qué es lo que nos están trayendo. Doctor Henry, ¿pero por qué Estados Unidos aceptaría una negociación donde se acordó un maíz que ellos mismos no producen? ¿Cuál sería el motivo entonces? Los Estados Unidos sí producen maíz amarillo Flynn.
En el norte, en los estados del norte hay maíz amarillo Flynn, hay maíz dentado en los estados del sur. En el cinturón maicero lo que predomina es el maíz DEN. No es que Estados Unidos no produzca maíz Flynn y que va a negociar un maíz que no produzca. Lo que pasa es que Colombia produce maíz duro, cristalino, de endospermo córneo. Es un maíz que es preferido para consumo humano y esa fue la oferta que puso sobre la mesa de negociación Colombia. Doctor Henry, pero hay otro caso acá que también se expone en los estudios que ustedes presentan y presentan otros gremios. En este caso se argumenta que ese maíz que ingresa, pues no tendría que pagar aranceles y demás por la cantidad de maíz que está ingresando al país y que eso fue lo que se negoció. Parte de esa negociación, pues, de quien la hizo fue el señor Espinosa. Entonces allí, ¿cómo argumentar que después de 5 años se está haciendo esta denuncia? No, no es después de 5 años, es que vea. El anexo 2.3 del numeral 14 del TLC, en el apéndice 1, hay un numeral que dice, los volúmenes que se negocian y lo que pase de ese volumen es un extracontingente que debe pagar arancel. Y el numeral B de ese numeral 14 del apéndice 1, en el anexo 2.3 del tratado dice que hay un mecanismo de primer llegado, primer servido. Pero el numeral C es taxativo y específico que dice que esos beneficios se refieren a la partida arancelaria que se negoció, que es la 10.05.9011. Entonces, esa situación, Colombia produce maíz duro y es lo que deberían traerle a competir en igualdad de condiciones. Traerle maíz de otras características, de inferior calidad y de más bajo costo, es una práctica de competencia desleal. Doctor Henry, teniendo en cuenta que la producción nacional no es suficiente, ¿por qué no avalar ese tipo de importación, pues teniendo en cuenta que ha sido el alimento para la materia prima de un gremio como FENAVI? Es que nosotros como FENALCE no estamos diciendo que no importen maíz. Deben seguir trayendo maíz duro y maíz de Argentina y maíz de Brasil, maíz duro, deben seguir trayendo maíz de la calidad que se negoció. Es que no es que en el mundo no haya maíz duro, deben traerlo, pero no lo traen porque les cuesta un poquito más, no lo traen porque es de una calidad premium, superior, no lo traen porque es la calidad con la que hay que competir, con la que produce maíz, el productor nacional de maíz. Pues traigan las 3 millones de toneladas de maíz duro, tráiganlo todo, pero cumplan con lo negociado. Traigan su partida que se negoció. Nosotros no estamos a que se cierren las importaciones, no estamos diciendo que no se puede traer maíz. Claro que lo pueden traer, es que estamos en un país globalizado, nosotros ya estamos jugados a la apertura de la globalización. Nosotros no podemos pretender que nos compren el maíz nacional que porque es el que reúne las condiciones del maíz duro. No, en el mundo hay mucho maíz duro, tráiganlo, hay que importarlo. Si Colombia el mercado lo necesita para producir el alimento balanceado, para producir el pollo, el huevo, el cerdo, el pescado, la leche, las mascotas, pues traigan el maíz duro, es la posición que se negoció, tráiganlo. Perfecto, doctor Henry. Estaremos entonces pendientes de las respuestas de las distintas entidades y desde luego del gobierno, del Ministerio de Agricultura, quien aún no se pronuncia sobre este tema. Henry Vanegas, presidente de FENALCE, gremio cerealero del país. Gracias por acompañarnos en la W. Muchas gracias.